Buenas noches a todos los presentes. Soy Felipe de Lucas Arellano, fundador de un método en potencia que se llama Psicodivum. En esta segunda jornada de exposición voy a proseguir con el trabajo que comencé con el video anterior, titulado Tips para la sana personal. Ahora la parte 2. Además, acotar que en el live anterior y el live anterior en sí fue muy provechoso. Hartas personas ingresaron a la sala y otras también se mantuvieron hasta el final. Debo decir que lamentablemente, como era mi primera vez haciendo un live, no pude dejar el video en el reel de Instagram. Pero sí pude guardarlo. En las próximas semanas lo subiré a YouTube y podrán apreciarlo. Y revivirlo todas las veces que gusten. Para los que ingresan ahora y no estuvieron el viernes pasado, les comento que estuve leyendo un tratado que escribí en el año 2016, titulado Tips para la sana personal, el cual estoy leyendo párrafo a párrafo, comentándolos y agregando nueva información. También rectifico al no estar de acuerdo con algo que opiné en aquella época, puesto que en 5 años el conocimiento y la experiencia evoluciona. Muchos de esos juicios los mantengo, pero otros no. Lo que vimos la jornada anterior fue 2 puntos. Una introducción al tratado, que es bajo una perspectiva generalmente monoteísta, pese a que, como les conté y como muchos me conocen, soy más politeísta. También tiene una perspectiva neoplatónica y neopitagórica. El tratado refiere a prácticas que tú puedes usar en tu asana personal, es decir, en tu cotidianidad, en el día a día. Y todas fueron practicadas por el autor, por mí. Así que no te estoy recomendando algo que sea desconocido para mí o que yo no lo haya aplicado. También vimos los 5 estratos de la mente y otras formas de apreciar su estructura. También la recitación de decretos de forma verbal y mental. Todo de una forma claramente resumida que está guiada por lo escrito en ese tratado. Y estuvo bastante interesante porque hubo personas que hicieron preguntas, que opinaron, así que hubo una retroalimentación bien agradable. Así que te recomiendo que, si quieres ponerte a tono con esta jornada, con este video, vayas a, a ver el video, el primer reel. Te lo encargo. Porque hablamos cosas muy, muy interesantes y te van a gustar. Hoy veremos algunos asuntos un tanto delicados. La vez anterior comencé hablando de esto, pero lo tuve que cortar por la hora, porque ya era un poco tarde. Ahora lo leeré y explicaré nuevamente, así que les comunico a los que no estuvieron hasta el final, o a las personas que son nuevas ahora, que solo serán 20 minutos y retomaremos el ritmo que corresponde. Ahora me referiré a esos temas delicados que es la meditación en Dios. Luego a la meditación en la diosa y finalmente a la magia sexual. Como ven, temas que hay que tocar con cuidado. Todo esto lo abordaré desde un punto de vista filosófico, teológico y simbólico, pero todo desde mi propia visión de los temas a tocar, y particularmente la que tenía en el año 2016. Algunos extractos estarán contados desde una forma un tanto literaria,
pero es para generar poesía en la comprensión del fenómeno. También aclarar que no soy una persona adepta a alguna iglesia contemporánea, pese a que me crié con algunas. Pero, no obstante, Dios es una realidad metafísica que existe y que debe comprenderse, y sobre todo meditarse, si se desea avanzar en la senda del conocimiento y la experiencia mística. No se puede saltar esa parte por muy mal vista que pueda estar en nuestros días. Pero no olvidemos que son las religiones o las iglesias constituidas las que han perdido un tanto de credibilidad, no los conceptos universales, que son eternos. Por lo demás, las iglesias que han llegado a nuestros días son herederas de tradiciones mucho anteriores, perennes, como dicen algunos, y originarias. Las iglesias como instituciones formales adoptaron muchos elementos del paganismo en sus corpus teóricos. Así que los invito a prestar atención y apreciar estas palabras desde una visión mística, filosófica, poética, mítica o legendaria si quieren. Teológica, teísta, pero también con visión científica, psicológica, antropológica y de ciencias sociales. Es decir, con los dos hemisferios del cerebro. Bien, ¿qué es la meditación en Dios? O si quieren, como el concepto puede ser un poco conflictivo hoy en día, pueden omitir el término y relacionarlo con energía primera, causa primera, la inteligencia que está por sobre el cosmos y que le da vida a todo lo existente. También pueden entender el concepto de Dios como deidad, como divinidad, principio masculino o etcétera. Insisto, en caso de que la palabra Dios le genere a usted algún conflicto personal. Ya he hablado en otros ensayos sobre el Padre y Madre universales. Padre y Madre con la P y la M mayúsculas, porque estamos hablando de las dos entidades supremas. No hablaré aquí de cómo se formó el universo, ya que pueden revisar en el historial mucha otra información que trata este asunto. Tampoco me referiré a la formación de la diosa. Pueden observar este estudio en las cartas del tarot. Cada una de las cartas retrata el sendero de la creación universal con cada una de sus facetas macrocósmicas. En este texto solo me remitiré a la meditación en Dios, por un lado, asimismo en la comprensión del fenómeno que es Dios, y en la diosa, por el otro lado. Ya que la concentración, meditación, ejercicio y disciplina de mimetización energética con cada uno por separado es una experiencia diferente de adquisición de conocimientos universales. Dios y la diosa poseen por separado dos experiencias iniciáticas que al complementarse generan un Big Bang poderosísimo en el individuo. Eso desde un punto de vista metafórico, pero es una buena analogía, que así como hubo un Big Bang en el universo, también existe un Big Bang místico en cada persona. Algunas iglesias contemporáneas han rehuido de la Gran Madre. Han dejado a un lado a la diosa y la han escondido en la noche de los tiempos. Han querido dejar ignorante a la humanidad del poder mágico de la diosa. Su esencia gloriosa y poderosísima ha quedado oculta. Han únicamente entregado las enseñanzas referentes al Dios Padre y han dejado a la humanidad huérfana del amor de la venerable Madre Cósmica. Es por ello que los adeptos a ciertas religiones, algunas de ellas contemporáneas, andan por las calles buscando aprobación de personas, tal vez tocando los domicilios
privados, caminando largos terrenos citadinos y deseando transformar o convertir a las personas en adeptos de sus ideales. Se podría decir metafóricamente que todos ellos están sin la madre. Son religiones e iglesias instituidas que no aceptan a la madre o a la madre universal con todo su mágico poder. Por ello, rechazan un aspecto del cosmos que es fundamental y que está presente en todo lo existente. Sin la Gran Madre no podríamos existir. No habría ocurrido el gran principio de la generación universal de donde todo se creó. No existiría nada. Observen y mediten sobre ciertas personas que teniendo un gran conocimiento sobre el concepto de Dios, lo cual es innegable, no han de poder comprender plena, correcta y realmente todas las enseñanzas de sus libros sagrados, las cuales en muchos casos creen literales y no interpretan como es debido. Por ello se hace esa analogía con la persona huérfana, puesto que están buscando, sin saber, a la Gran Madre. Sienten que algo les falta y que poseen un cierto vacío interior que no saben cómo suplir. Solo poseen a su padre, con mayúscula, pero les falta su madre, con mayúscula. Las enseñanzas sagradas de estas religiones son reales senderos iniciáticos para la vida terrena y más allá. Pero sin el reconocimiento adecuado de la energía femenina del cosmos, sin la intuición y los poderes de la diosa, no puede interpretar bien dichos textos. Sus psiquis no están desarrolladas en el eterno resplandor del Padre y la Madre al unísono. El gran matrimonio no se ha generado pránicamente en sus mentes. Punto y prosigo. El maestro interno es andrógino, tal cual las primeras razas en la Tierra. Eso que comenté allí en ese tratado refiere a una idea a su vez mítica como legendaria y muy misteriosa. Nos recuerda el discurso de Aristófanes en el banquete de Platón, donde habla de una curiosa raza de seres andróginos que existió antes de que fueran destruidos por Zeus. Y eso fue porque lograron tal grado de divinidad que incluso desafiaban a los dioses. Por ello, los dioses se juntaron y deliberaron que debían acabar con la raza del andrógino. Desde allí existe el hombre y la mujer solamente en el mundo. Ya no existe la tercera raza del andrógino, pero ese se puede conformar en el interior de cada ser humano. Y para eso existen varias tradiciones que lo abordan, para poder lograrlo. También esta idea del andrógino nos recuerda un poco la explicación de las razas teosóficas que hizo Madame Blavatsky, entre otros autores, pero principalmente Blavatsky, puesto que antiguamente se supone que podría haber existido alguna raza de este tipo, andrógina. Pero sigo. Puedes perfectamente invocar el espectro positivo o negativo del maestro interno, es decir, el lado de Dios o el lado de la diosa, respectivamente, y poseer inspiración e iluminación, pero no debes rehuir de un camino o el otro. Con el supremo complemento es en donde podemos celebrar la danza del matrimonio de Chivay Chakti, el dios y la diosa supremos en maravillosa expansión y acción en nuestro ser. Esto modo de introducción, pues ahora me referiré a la meditación en Dios. Y no lo olvides, entre paréntesis,
Si quieres puedes ver el concepto de Dios como una deidad o una divinidad masculina suprema, o como un símbolo, un filosofismo o una metáfora de la creación. También te invito a que lo observes desde una visión cosmogónica y cosmológica, sin olvidar que las distintas culturas poseen, muchas veces, sus propias perspectivas del asunto, pero son coincidentes con una tradición perenne que circula a través del inconsciente colectivo de la humanidad. La meditación en Dios es fundamental, ya que Dios fue la primera potestad autoconsciente luego del absoluto y manifestado. Más allá de cualquier tipo de meditación existente, la meditación en Dios es la primordial. Es la que ha de mostrarnos el camino ante cualquier tipo de situación existente. El amor de Dios o de la deidad existe, pero si quieres ser un favorito de Dios, debes demostrarle tu interés, tu constancia, tu disciplina, y debes llevar a la práctica diaria cada uno de sus dictámenes. Véase esto desde una visión, insisto, mítica o legendaria, puesto que al involucrarnos en el estudio apasionado de la deidad, nos lleva a comprenderla mucho más profundamente. Nos absorbe y cada vez se revelan más y más arcanos ocultos sobre su composición, aunque siempre existe un límite para la misma. Dios ama a todos sus hijos por igual, pero si le demuestras intensamente que quieres llegar a Él, que quieres comprenderle, que quieres amarle verdaderamente, que amas cada una de sus enseñanzas, consejos, visiones y creaciones de forma pura y elevada, Él te amará un poco más. Esto en relación con la analogía anterior.
Dios ama a cada uno de sus hijos, ama completamente a los que están dormidos, ya que tienen la chispa de vida divina, perdón, emanada de Él en sus fueros internos. Y es ese fuego el que nacerá tarde o temprano y sentirá la enorme necesidad de unirse a quien es su Padre Celestial. Esos hijos por el momento están dormidos, a lo largo y ancho de todo el universo y los 7 superuniversos, que son en su totalidad. Esta idea de los 7 superuniversos la extraje del libro Durantia, un libro muy fascinante que tiene aproximadamente 2000 páginas y más, un poco más tal vez, que fue escrito de una manera también muy fascinante, muy curiosa. Te invito a que lo busques si quieres. Y también la idea de los superuniversos para conectarlo un poco más con lo científico tampoco es tan descabellada. Véase, por ejemplo, las ideas del cosmólogo Max Tegmark. Él es un físico que postuló la existencia de universos paralelos. También dijo que todas las estructuras que existen matemáticamente existen también físicamente. Retomando, pero Dios, cuando ve la necesidad consciente en el corazón de cada ser que quiere unírsele y amarle por sobre todas las cosas ilusorias, Dios, o la deidad primera, como quieras llamarle, con gran amor paternal, con gran intensidad, con gran energía, bondad, cariño, preocupación, compañía y amistad, ha de ayudar a ese individuo a progresar conscientemente, con sus sentidos internos despiertos, con sus sentidos externos dominados y amaestrados. Dios entrega el conocimiento de las esferas cósmicas, entrega el conocimiento de las esferas internas, te hace comprender el significado de nuestra calidad microcósmica, te desprograma la ilusión y la destruye frente a tus propios ojos para que puedas contemplarle y ver todo lo que existe con los ojos abiertos. En el gran mito de la cueva de Platón, es entonces Dios la luz, es el conocimiento y la sabiduría que viaja tras el velo de todo lo existente, de todas las falsas limitaciones y todas las erróneas semiverdades que por ahí circundan. Con la conciencia en Dios ocurren enormes transformaciones a nivel de mente, a nivel de conciencia, a nivel de cuerpo. La vida realmente cambia, se modifica, se activa una chispa, lo que conlleva un cambio de switch gigantesco. Dios es la visión de todo lo que está fuera de las vendas mayávicas. No olviden que el concepto de Maya, ocupado en Oriente, refiere a la ilusión, las vendas de la ilusión.
Dios te muestra la visión de quién eres, de cuál es tu misión, de todo lo que fue, de todo lo que es y de todo lo que será. Dios es el espectro o aspecto masculino del cosmos, el cual, al unirse con el femenino, ha de crearse el eterno presente en la mente del individuo, en donde pasado y futuro se desvanecen como la polvadera que son. Bueno, para los que me están viendo desde el video anterior, aquí quedamos el viernes pasado, pero como les conté al comienzo de este video, preferí repetir esta parte. Ahora vamos a empezar de cero, incluso para los que me vieron la vez anterior. Por el momento, aprovechando que tengo a Paula observándome, ella dio un ejemplo sobre las esferas cabalísticas. Es decir, que las religiones actuales tienen una base cabalística. De aquí solamente explicar someramente que se crean por presión. A su vez, los pilares y la forma de acceder a Keter. Existen varias formas de acceder a Keter. Keter, según la Cábala, es el Sefirot o Sefirá que está acá arriba en el cosmos como en el cuerpo humano, el cual baja por presión a la esfera de Jokmah. Baja por presión luego a la esfera de Binah. Pero Jokmah, es decir, la parte masculina del cosmos, y Binah, la parte femenina del cosmos, están en la misma altura. Es decir, no podemos considerar solamente la parte masculina sin considerar la femenina y viceversa. Son perfectas y están en estado de equilibrio. Una está sostenida por el pilar de la misericordia, otra por el pilar de la severidad. Estas son formas de acceder al conocimiento trascendental, pero también se puede hacer por el pilar del centro. El pilar del centro, como comenté en el video anterior, en la parte que corté de hecho, se accede por ciertos sefirá, que es Malkut, Yesod, Tifaret y Da'at. El sefirá, estas son palabras en hebreo. El sefirá Da'at se encuentra en el ser humano como a esta altura y es el sefirá del conocimiento oculto y del verdadero conocimiento. Entonces, Da'at, que está un poco más bajo que Jokmah y Binah, pero está en el camino en el camino del centro o en el pilar del equilibrio, permite que uno pueda a través del conocimiento y del saber acceder a la experiencia trascendental suprema, a la experiencia de Keter que se encuentra en el Sefirá superior. Por eso es importante estudiar las cosas que, por ejemplo, ahora tratamos. También di un ejemplo sobre la meditación que propuso Sócrates, que tiene que ver en parte con lo siguiente. Puesto que en el alma se encuentra una parte divina que fue llamada por diversos filósofos antiguos como nous. Es la cúspide del alma o la parte más superior del alma. Entonces cuando uno a través del nous medita en el saber y en el conocimiento como concepto, se puede acceder a la divinidad. Eso lo propuso Sócrates. O sea, a través del concepto del saber y del concepto del conocimiento, como tal, accedemos a lo divino. Y eso es muy interesante.
Por ello, para conocerse uno mismo hay que contemplarse en un elemento que es el equivalente de uno mismo. Hay que contemplarse en ese elemento que es el principio propio del saber y del conocimiento, es decir, el elemento divino. Por tanto, es preciso contemplarse en el elemento divino para conocerse a uno mismo. Es un juego de palabras. Y por ello hay que conocer lo divino para conocerse a sí mismo. Prosigo. Dios nos entrega las herramientas para llevar la práctica de la fraternidad en la tierra. Dios, como concepto o símbolo, como gustes, si de repente repito algunas cosas es porque ingresan personas a la sala y es para colocarlos a tono con el tema y en la altura que voy del tratado. Dios nos entrega la fuerza para ser temerarios en el camino iniciático. Nos entrega la valentía y el poder para espantar todas las entidades negativas, entidades artificiales, todas las voces de la conciencia que quieran dominar el cetro de nuestro cuerpo son espantadas con su poder. Por ello Dios lo es todo, por lo tanto la meditación en Dios es hacerse uno mismo con el todo, todo con la T mayúscula. Existen múltiples oraciones de diversas religiones para meditar en Dios. Todas sirven, sin dejarse llevar por el yugo mecánico que las mismas puedan generar. Ello tiene que ver con lo que expliqué en la jornada anterior, con cómo se deben recitar los cánticos o las oraciones o los mantras. Te sugiero que veas el video anterior. Esto en caso de ser incorrectamente recitadas. Si leemos o decimos una oración, mecánicamente, no estamos recitándola ni atrayendo el poder envolvente de la misma. Debemos meditar concentradamente en cada palabra y en lo que esto significa para nuestra vida o nuestro sendero en la tierra. Como este es un tratado bajo una perspectiva un poco cristiana, un poco monoteísta también, doy el ejemplo siguiente. El Padre Nuestro, una oración occidental, se suele cantar o recitar como si fuese una canción repetitiva y sin sentimiento. Este actuar no es consciente. La solución es que debe meditarse. Y eso ocurre con cualquier clase de mantra, ya sea en sánscrito, por ejemplo. Uno tiene que ir meditando cada palabra a medida que la va cantando. Aunque uno se sepa el mantra de memoria, eso puede ser peor porque después uno lo recita y ya uno lo va cantando de memoria y de repente la mente se distrae, pero la voz sigue cantándolo. Eso es un problema porque no vas meditando palabra a palabra. Como escribí aquí, cada palabra debe ir aparejada con una meditación, puesto que la palabra es vibración. Así como los mantras de Oriente, el Padre Nuestro es nuestro mantra católico, o para los que son católicos, con el que, por nuestra situación geográfica y cultural, estamos más asociados incluso. Por ende promuevo que, por ese cántico, siempre comience el neófito. Eso me lo enseñó una maestra que tuve cuando me encontraba en la fase de nigredo de la conciencia, hace muchos años. Claramente que meditar en Dios despierta nuestra chispa divina. Esto quiere decir que vamos despertando nuestra calidad de dioses. Esto dentro de la doctrina y la teoría de la apoteosis, que a mí en lo personal me gusta. Dios quiere que seamos entes conscientes, que actuemos de forma consciente con las enseñanzas sagradas u originarias, y que logremos el máximo potencial en cada encarnación. La suma de todos estos avances promoverá trascender la rueda samsárica y por fin fundirnos en nuestra esencia, adquiriendo otros roles. Asimismo,
otras responsabilidades a nivel cósmico que ya no necesitan un cuerpo físico para llevarse a cabo. La gracia de Dios es concedida a los discípulos disciplinados que han demostrado, pese a las adversidades de la vida, pese a las adversidades de la bestia que habita en la tierra, eso lo escribí el 2016, pero digamos que el simbolismo de esta metáfora tiene varias acepciones, pero digamos que es la ilusión, para no entrar en eso y no desconcentrarlos, ni desconcentrarme, pero digamos que cuando me refería a la bestia que habita en la tierra, comparémoslo ahora por el momento como la ilusión que cega nuestro acercamiento a la verdad. Será probado su valor y su constancia como guerrero o guerrera ante la tentación, los cuales como fieles sacerdotes místicos, esotéricos, mantienen su conciencia en Dios y se han nutrido de su ilimitada fuente. Cada vez que te sientas desesperanzado o desesperanzada, aquí yo escribí, también por el tipo de trabajo, por cómo lo centré en agarrar los salmos de la Biblia y comprender el tesoro que cada uno de ellos encierra. Eso no es del todo falso, eso es verdad, porque los textos sagrados, no solamente la Biblia, sino muchos otros, contienen versos que han sido magnetizados desde su origen, por cómo fueron escritos, bajo qué intención, pero a la vez también han sido magnetizados por el inconsciente colectivo de la humanidad a lo largo de los siglos. Por ello, cantar un salmo de la Biblia puede ser de tu preferencia o no, pero te recomiendo que sí sirven. Hay algunos que son muy potentes para alejar entidades negativas o espíritus negativos también o situaciones negativas. Sobre todo si lo cantas con las técnicas que hemos venido observando desde la jornada anterior. Continúo. Estos cánticos nos permiten esquivar enfermedades, sufrimientos o pesares profundos que muchas veces son la manifestación de los conocidos demonios o también denominados como Baals. Algunos gnósticos los llaman así. Que intentan despistarnos del camino. No olvidar que la Biblia y otros textos sagrados, y desde ya culturales, cuentan las hazañas iniciáticas de una civilización antigua y que gran parte de su contenido está en clave, en códigos que deben ser descifrados por la mente despierta y libre de fanatismos y de doctrinas profanas absorbentes. Doctrinas que pese a tener buenas intenciones, lejos están de la verdad. La Biblia y otros textos sagrados, y por ello histórico-culturales, pero también mítico-culturales, están compuestos tanto por relatos reales y a su vez relatos completamente metafóricos. Reflejan lo que nos ocurre en nuestro día a día, es decir, el paso del ser humano por la tierra en un eterno presente. Por eso también muchos de los sucesos que ocurren o que se pueden leer en los textos sagrados de varias culturas son aplicables a nuestros días porque fueron escritos con claves y con ciertas intenciones. Pero prefiero dedicar esta información para tratados subsiguientes. Voy a leer lo que escribió Paula. Sobre todo el Antiguo Testamento, el Talmud, etc., que están escritos en hebreo y cada letra tiene su correspondencia numérica y su correspondencia mística. Son muy poderosos.
Tienes pero totalmente la razón, Paula. Esos textos tienen unos cálculos matemáticos por letra, por palabra, por frase, que entregan unos secretos impresionantes. Esos estudios de... Tiene un nombre esa ciencia de estudiar la numerología de los antiguos textos, que no recuerdo el nombre, quizás después me aparezca en la mente. Bueno, gracias por la intromisión, por la participación. Siguiendo las tradiciones de ciertas escuelas religiosas, también desde una visión mítica. Con Dios se llega a Dios, o la deidad, o la divinidad, o la energía primera, superior o creadora, como quieras llamarle. Sin Dios no podemos funcionar y para la teología ningún sentido tiene entonces nuestra existencia. Dios lo es todo y todo lo que vivimos es Dios, pero en un grado determinado, puesto que también tiene sus límites, o sea, no podemos conocer tanto. Tenemos solamente permitido, desde la teología y también desde la ciencia natural, conocer solamente hasta una parte de esto, incluso en la filosofía y en la metafísica. Y esto también está determinado de acuerdo a la física cuántica que rige nuestros planos, porque en el plano en el que nos encontramos no podemos conocer tantas verdades. Pero en los planos más superiores, como el plano búdico o el plano átmico, sí se pueden conocer más verdades que en nuestro plano denso, en el que estamos ahora conversando, no pueden ser percibidas. Rehuir de Dios alarga tu estadía en el samsara. Solo produce tener que reencarnar una y otra vez hasta que asumas lo inevitable. Hasta que logres destruir el ego que tiene el ser humano de creerse superior por sobre todo lo creado. Aquí yo escribí una frase que voy a tratar de decir en pocas palabras, que tiene que ver con las personas que no creen en nada de lo que estamos ahora conversando, sin siquiera haberlo estudiado antes de llegar a una conclusión. Muchos de ellos creen comprender lo que es el absoluto manifestado, es decir, la creación como tal, pero solamente están envueltos desde el cascarón de su mente y de su ego. Creen que nada superior, creen que nada superior existe y todo es resultado de una naturaleza inconsciente, que ha creado diestra y siniestra sin saber qué ha creado. Pueden creer que todo lo existente es una fuerza que se mueve mecánicamente, sin sentido, sin corazón, sin razón de ser. Solo es lo que es, y que toda concepción filosófica sobre la misma es una pérdida de tiempo. El ateísmo es también un tipo de tantra, escribí aquí, pero puse que es un tantra que no lleva a muchos lados, pero es un tantra. Con eso me refiero a que es una forma de meditar también. El conocimiento del funcionamiento de las cosas en este plano, únicamente en este plano, te puede dar una vida con riqueza material y respeto por parte de tu prójimo, pero no te da la clave de la real esencia de todas las cosas, y solo basta hasta el momento de la transición en donde tendrá que bajar una y otra vez al plano tierra u otro plano denso a comprender lo que por toda una vida se esforzó en rechazar. Esto le traerá a las personas que no creen en absolutamente nada, entre paréntesis o entre guiones, una y, una y otra vez, esto le traerá una y otra vez hasta que realmente comprenda el concepto de Dios en sí mismo. Esto lo escribí el año 2016. Pero mantengo algunas opiniones con respecto a eso. Digamos que cada uno es libre de creer en lo que quiere creer.
Pero yo creo que para poder emitir una verdadera opinión sobre la que uno se pueda sentir orgulloso, tiene que conocer el lado opuesto, es decir, la sombra del concepto, para poder decir, ya, conozco la luz del concepto, conozco la sombra del concepto, y por ello puedo llegar a una opinión fundada. Pero si solamente se opina desde lo que es conocido, de lo que es sensorial, sin que hayas querido siquiera leer o experimentar un poco de lo que está un poco más allá, y eso ya te da suficiente para formar eh, una opinión dura y tajante o lapidaria, yo creo que ahí ya estamos mal. Cuando uno dice que algo no le gusta, yo soy de la idea de que tienen que conocerlo al menos un poco antes de opinar. Pero sigo, aquí entro en una parte más, menos poética, menos literaria, y un poco más dentro del tema del tratado y de la exposición, que es tips para la sana personal. Esto ya es más práctico, como para que lo empieces a utilizar o imaginar a la hora de meditar. Existen tres tipos de contemplación en Dios, o tres niveles de meditación contemplativa. Cada uno de estos se manifiestan en la oración, rezo o cántico del nombre de Dios. El primer tipo de meditación es únicamente observar a Dios manifestarse en nosotros o en la vida sin hacernos parte de Él. Solo observar, admirar y amar su esencia manifestándose en nosotros, o en la vida, o en el exterior. Este tipo de meditación es característica de los Hare Krishna, los cuales solo se dejan envolver por el éxtasis que significa el conocer a Dios, el admirarlo y el estar al tanto de su existencia en nosotros. A su vez, como todo lo externo, como en todo lo externo. Disfrutan, danzan y cantan sobre él y con él, pero sin dejarse envolver por su magnífico poder energético. Es la individualidad la que desarrollan. La supraconciencia es despertar la conciencia de que todos somos nuestro propio Dios. Es por ello que esta casa religiosa no se funde en el absoluto proveniente de Dios, pero sí se exalta feliz ante el conocimiento de que todo lo que siempre se intuyó es real. Siempre se instruyó es real, ya que es observable. Lo observan en todo, en la naturaleza, en las personas, en cualquier circunstancia. Los cánticos Krishna personalmente los apruebo de sobremanera para esta época. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna es un ser iluminado que habitó la tierra y que es un gran exponente de lo que es la elevación de uno mismo, purificando nuestras individualidades y haciéndolas perfectas. Por ello prefiero en gran medida este mantra, ya que meditar en Krishna es bailar felices por pertenecer a la danza de la creación, a la danza que todo el tiempo va y viene en nosotros, a la alegría que significa vivir. Meditar en Krishna es como meditar en Dios. No es meditar directamente en Dios, sino en un perfecto iluminado que siguió a cada paso las enseñanzas. Otro mantra muy poderoso de Krishna, y este es para que puedas espantar malos espíritus, entidades artificiales u otras cosas que se encuentran en el astral, o para mejorar tu estado de ánimo, es Hare Krishna,
Hara Krishna, Krishna Krishna Hara Japa, Hara Sama, Hara Sama, Rama Rama Hara Hara. Hara Krishna, Krishna Krishna Hara Japa, Hara Sama, Rama Rama Hara Hara. Y puedes visualizar también cómo en tu cuerpo astral salen como cuchillos del color de Krishna, es decir, del color azul, con otros de otros colores, destruyendo las entidades que te conté, o alejándolas. Es un mantra muy bueno. Si quieren, si me lo piden, después se los doy por escrito. Lo pueden cantar todas las noches o todas las mañanas. El segundo tipo de meditación en Dios es dejarse absorber medianamente por el absoluto que Dios irradia. Comenzará el discípulo a ver innumerables imágenes hermosas que explican nobles verdades y que revelan cuantiosos secretos sobre la creación. Mucho más allá del Big Bang. Estas imágenes nos muestran la real esencia de las cosas. Aún así, en este tipo de meditación mantenemos la individualidad, pero nos hacemos partícipes de Dios y empezamos a transformar y transmutar nuestra individualidad en el ocaso de Dios. Nos formamos a nosotros en nuestra propia potencialidad y compartimos la potencialidad de nuestro Padre mismo. Debo decir que esta es la meditación que prefiero practicar. Comienzas a sentir el fuego sagrado y cómo comienza a quemar. Por eso la sabia frase de que no se debe jugar con fuego, porque éste realmente quema, el fuego místico. El fuego que sientes al unirte en conciencia al absoluto es muy poderoso, y en esto no estoy jugando ni bromeando. Es un verdadero fuego que quema todo lo impuro en ti. Empezar a trabajar con el fuego sagrado requiere ya una cierta disciplina, ya que el fuego es a su vez un fiel reflejo, a modo de espejo, de cada uno de nuestros pensamientos. Por ende, si los pensamientos son aún impuros, ese fuego ha de quemarte en la impureza de tu propio deseo. Y es aquí en donde muchos magos se han literalmente quemado por sus propias pasiones. Este es el fuego sagrado que puede quemar. Este es el fuego sagrado que quemaba a las monjas de los monasterios cuando ellas exclamaban sentir un calor que las quemaba por dentro, ante la expectante confusión de los que las escuchaban, sin hallar qué hacer, esperando que las toallas húmedas enfriaran un tanto dicho calor. Es necesario saber ocupar este fuego sabiamente. Cualquier impureza, como mencioné anteriormente, desvirtúa el viaje y lo vuelve temible. Mientras más te acercas en conciencia al absoluto, más purificado debes mantener ese reino. No se te entregan las llaves de la naturaleza por nada. Debes ser digno de recibirlas, ya que de lo contrario se te arrebatará el don por tu propia seguridad, la seguridad de los que te rodean y por la seguridad del reino divino. Eso sí, todos los que ya se han ganado el don pueden volver a recibirlo cuando están preparados nuevamente. Pero la sabiduría del absoluto manifestado o del inmanifestado ha de quitártelo mientras desde ahí se tenga conocimiento de que no eres capaz de sobrellevar este obsequio o mientras pasas por difíciles momentos en tu vida cotidiana. Cada vez que te sientas inquieto, entrégale todos tus CDs a Dios, tus poderes, los que hayas obtenido a través de la meditación. Tu clarividencia, tu clariaudiencia, toda percepción extrasensorial, tu sexto y séptimo sentido, y ruégale que te los entregue cuando te sientas nuevamente calmado. Ya que no hay nada más terrible que estar inquieto y poseer esos CDs inexpertos a la vez. Ya que la percepción juega terribles estragos en el ser, y cuando hablo de terribles, son espantosos, dependiendo del grado de inquietud. El tercer tipo de meditación en Dios, y el más absorbente sin duda, es fundirte completamente en Dios, dejando a un lado y para siempre tu individualidad. Esta meditación es en la que inevitablemente siempre se cae
y uno puede llegar a estar absorbido días, semanas, meses e incluso años sin darte cuenta que todo ese tiempo estuviste absorbido por la inmensidad de Dios, o de la deidad, o de la divinidad. Es un tipo de nirvana que es muy utilizado por los budistas, hinduistas y jainistas, en donde se mimetizan completamente con la energía del Padre. Cedes entonces tu conciencia a la conciencia del Padre y dejas que tu individualidad se desvanezca en el Om. Les digo inmediatamente, este tipo de meditación, sin afán de exagerar, es sumamente envolvente. Todo el espectro de imágenes y conocimientos revelados ya no se manifiestan solamente como un caleidoscopio fuera de nosotros, o como una película de conocimientos y sabiduría fuera de nosotros, sino que nosotros somos las mismas imágenes y el conocimiento revelado. Antes éramos espectadores del caleidoscopio, ahora somos el aparato mismo. Todo nuestro ser energético comienza a vibrar en la danza de las esferas pitagóricas. Te olvidas de ti mismo. Punto. Sobre la forma en la que comandas tu cuerpo físico, bajo este estado del tercer tipo de meditación, en la realidad corpórea, siéntete confiado porque nada te pasará. Esquivarás automóviles, esquivarás peligros de cualquier índole. Estás protegido de todo. Eso también es desde un punto de vista un poco literario poético. Andas bajo un sueño, pero no es el sueño de Mara, es decir, el Señor de la Ilusión. Parece un sueño visto desde una visión material, pero en realidad es la mente en la pura verdad. La Matrix, como un programa de computadora, no existe. Es todo Dios. Las personas sí notarán algo en ti, que tienes la vista hacia adentro y no hacia afuera. No encuentran muy fácilmente la posibilidad de relacionarse contigo si no pueden ni quieren comprender el estado en el que te encuentras. Aquí el discípulo inevitablemente se vuelve solitario, pero nunca él se siente solo, siempre se siente bañado del amor y la compañía de Dios
y de seres iluminados que están sentados a la derecha del Padre Todopoderoso. Ahí puse que esta es una expresión metafórica un tanto cristiana, porque no olvidemos que el tratado en ocasiones está expresado en forma literaria, poética o mítica para hacerlo más ameno. En este tipo de meditación incontrolable, te hundes más y más en la inmensidad del absoluto. Eso sí, tiene vuelta atrás, pero no es fácil. Primero debes alcanzar conciencia de que estás lejos de tu individualidad y de tu rol en la Tierra. Pero este proceso no es fácil y es la práctica lo que te puede hacer volver más rápidamente a tu cuerpo. Volver porque siempre has estado en tu cuerpo, físicamente, pero espiritualmente estás en otra parte. Pero mientras estás envuelto y absorbido por este estado, puedes demorarte realmente mucho tiempo en darte cuenta que ahí estás. Puedes entrar inconscientemente a este tipo de meditación, pero conforme te vas uniendo a ella, poco a poco te olvidas de quién eres en la vida física, en ese mundo del trance del Maya. El ser de cada uno de nosotros viene naturalmente de esta dimensión, y este ser, al sentirse extasiado de entrar aquí de nuevo, vuela imparablemente por estas regiones sin que nada ni nadie lo pueda detener más que sí mismo. Una vez... chicos, he cumplido 1 hora, así que quedan 20 segundos para que se pare el video y voy a mandar una nueva invitación. Hoy quiero terminar con Dios, que queda poco, queda un párrafo. Quiero ir con la diosa, para los wicanos, les va a encantar. Y voy a ir con la magia sexual, así que lo espero.